Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a las Aliyot 4 y 5 de la Parashá Shemini. Y hoy vamos a estar estudiando la Aliyá número 4, que comprende Levítico 10, versículos del 12 al 15, y la Aliyá número 5, que comprende Levítico capítulo 10, versículos del 16 al 20. Y hemos estado viendo cómo, luego de que el tabernáculo finalmente se inaugurara, los sacerdotes se consagraron, el Eterno hizo presencia encendiendo el altar, y luego la muerte de Nadab y Abiú. Vemos cómo al ellos morir, Moisés llama a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos eran levitas, pero no eran de la orden de los sacerdotes. Y ellos hicieron como Moisés le instruyó. Luego, en el versículo 6, vemos que Moisés le dice a Aarón y a Eleazar y a Itamar y a sus hijos: no descubras sus cabezas, ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Eterno ha hecho. No saldrán de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirán, por cuanto el aceite de la unción del Eterno está sobre ustedes, y ellos hicieron conforme al dicho del Eterno. Estamos viendo aquí que luego de la muerte de los dos hijos de Aarón, se da una nueva instrucción, y es que tanto Aarón, el sumo sacerdote, como sus hijos no podían entrar en el periodo de duelo que normalmente tiene una persona cuando pierde un ser querido. ¿Y por qué esto, hermanos? Sabemos que el sumo sacerdote y también sus hijos tenían permiso. Bueno, vamos a aclarar primero, vamos a hablar separado. El sumo sacerdote no podía impurificarse por cualquier persona, aún fuera un familiar. Y esto lo vamos a estudiar muy a profundidad en el capítulo 21 del libro de Levítico. Pero a manera de estudio hoy vamos a mencionar que un sacerdote tenía el permiso para hacerse impuro por medio de 7 parientes cercanos: el padre, la madre, la esposa, hermanos, hermanas, hijos e hijas. Pero en este caso, estaban llevando a cabo el servicio de consagración en el ministerio sacerdotal, y no estaba permitido tocar un muerto, porque el servicio hubiera sido inválido. Por esta razón es que Moisés llama a los primos de los fallecidos para que retiren los cuerpos. El nivel de santidad del sumo sacerdote era mayor. Por lo tanto, tampoco Aarón tenía permitido tocar los cuerpos, aún fueran de sus hijos. La palabra hebrea que se traduce como descubrirás es tifraú, que viene de la raíz para, que significa exponer, descubrir, importunar, distraer. Sin embargo, en este texto se ha entendido como no dejar crecer el cabello, al igual que en Levítico 13, versículo 45. Pero vemos que lo que se le está diciendo es que estaba prohibido que ellos se rasparan la cabeza o la barba en señal de duelo. La Torá nos enseña un estilo de vida con modestia, y no podemos ser extremistas. Dice también la palabra que no podían salir de la entrada de la tienda de reunión para que no murieran.
porque todavía tenían sobre ellos el aceite de unción que el Eterno había mandado a preparar sobre ellos. Y esto también nos enseña que la unción fue dada únicamente, hermanos, para servir al Eterno. Si se usa para otra cosa, esto puede traernos problemas, y dice la palabra que hasta puede llevarnos a la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte espiritual. Vemos también que se da una nueva instrucción para los sacerdotes. Levítico 10, 9 al 11 dice: no beberán vino embriagante, ni tus hijos, ni tú contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Y es estatuto perpetuo por todas sus generaciones, para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñes a los hijos de Israel todos los estatutos que Hashem les ha dicho por medio de Moisés. El uso de alcohol está prohibido en el ministerio sacerdotal. La embriaguez produce principalmente 3 cosas, hermanos, a corto plazo: mareo, confianza excesiva y la disminución de la actividad mental. Y la razón de esta prohibición es que el alcohol disminuye la capacidad intelectual para poder discernir entre una cosa y otra. El que bebe alcohol no tiene una mente clara para poder enseñar la Torá como el Eterno pide que sea enseñada. Entonces vemos que aquí en esta aliyá se nos está hablando de esa instrucción. Pero ¿qué entonces pasa con nosotros como pueblo del Eterno? Miren, encontré un estudio muy interesante que habla del duelo en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene un sistema muy desarrollado para dar respuesta y brindar apoyo y alivio a aquellos que han perdido un ser querido. El Shulchan Aruch, o Código de Ética Judía, divide el duelo en varios periodos, y esto me pareció bien interesante. Prescribe prácticas para cada etapa y la abstención de ciertos comportamientos. Entonces, el periodo que transcurre entre el deceso, o sea, el fallecimiento y el entierro de nuestro ser querido, es llamado aninut, palabra hebrea que significa lamento, tristeza, y alude al llanto, al aullido de horror, de dolor, de disgusto, que surge como reacción humana natural ante la muerte. En este periodo se permite que la persona que ha perdido un ser querido se retire y llore su dolor, que entienda que es un proceso natural y que llorar le ayuda a superar una pérdida. Entonces, en esta primera etapa sirve para conectarse con la persona misma, con sus emociones. Luego viene la primera etapa del duelo, que se llama Shiva, y esta etapa incluye los 7 primeros días posteriores al fallecimiento del ser querido, y comienza tan pronto finaliza el entierro, y son 7 días de intenso duelo para los familiares. La segunda etapa del duelo se llama Sheloshim y abarca desde la segunda semana hasta el final del primer mes, y la tercera etapa se llama Yareit y se extiende hasta el final del primer año de duelo, cuando se realiza la primera conmemoración del fallecimiento. Entonces aquí vemos, hermanos, que hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para permitir que la persona se retire y pase por cada una de las etapas del duelo.
En el primer periodo del duelo, no se permite que la persona haga trabajo dentro de la sinagoga para el Eterno. ¿Por qué? Para que esta persona pueda sentirse libre de confrontar su dolor y vivir su duelo, su periodo de duelo. Hermanos, esto nos enseña que aún cuando perdemos un ser querido, el Eterno tiene provisión para cada una de las cosas. También nos enseña que mientras más alto sea tu nivel de llamado dentro del pueblo del Eterno, el cargo para el que el Eterno te ha llamado, mayor nivel de santidad y compromiso se exige. ¿Por qué? Porque como estamos viendo aquí, Aarón no podía dejar de hacer las cosas que tenía que hacer en este periodo. Él tenía que continuar aún sintiendo ese dolor intenso de haber perdido sus 2 hijos. Luego, la Torá sigue enseñando en el versículo 16 cómo Moisés sigue explicando cada una de las ofrendas que ellos tenían que traer. Y aquí se dio un caso que muy posiblemente sucedió por la pérdida familiar por la que ellos estaban pasando. El versículo 16 dice: y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comieron la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio a él, a ustedes, para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Eterno. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y ustedes debían comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Eterno, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato al Eterno? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Vemos aquí que en este versículo los sacerdotes debían estar haciendo cada uno de los procesos que el Eterno mandó para concluir la consagración tanto del tabernáculo como de los sacerdotes. Y teniendo en cuenta lo que acababa de suceder con los hijos de Aarón, es posible que Moisés trataba de asegurarse de que la ofrenda minjá, la ofrenda del grano y cada uno de los rituales se llevaran a cabo de manera correcta. Pero ¿qué sucede? Vemos que Moisés pregunta acerca del estado de la ofrenda de la purificación, la hatá, y se enojó y los confrontó. ¿Por qué? Porque él sabía que debido a un descuido y al deseo de Nadab y Abiud de agradar al Eterno de la manera que ellos entendían y no como el Eterno estableció, perecieron. Entonces Moisés no quería que lo mismo se repitiera con Aarón, con Eleazar e Itamar, los hijos restantes. Comieron la carne de la ofrenda hatá de una manera inapropiada. ¿Por qué, hermanos? Si volvemos a las instrucciones y la leemos, se suponía que debían comerlo solo dentro del tabernáculo, dentro del patio del tabernáculo. Pero en cambio, ignoraron el mandato específico del Eterno y lo comieron en otro lugar. No se nos dice cómo es posible que el Eterno dejara pasar este pequeño descuido
Pero sí quizás podemos ver lo que dice Pablo en Romanos 9:15, donde cita directamente de Éxodo 33, cuando él dice: porque el Eterno dice a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. En este caso, es muy probable que el Eterno haya visto este pequeño descuido por el dolor que todavía ellos tenían. Ver que aún ellos habían perdido un ser querido, estaban llevando a cabo todos los rituales y cada una de sus instrucciones. Y quizás esta se pasó. Pero vemos que cuando Aarón le contesta a Moisés, Moisés entendió y aceptó la respuesta que Aarón le da. Esto también nos muestra cómo una respuesta correcta, dada con humildad, puede aplacar una situación para que ésta no se vaya a mayores. Moisés al final reconoce que Aarón tenía razón. La perspectiva de Moisés y Aarón con respecto a los sacrificios especiales del día y los que se ofrendarían de forma regular reflejan, hermanos, el énfasis diferente de cada uno de nosotros en nuestra relación con el Eterno. Moisés se estaba dedicando a transmitir las instrucciones que el Eterno le había dado al pie de la letra. Y Aarón se estaba asegurando de que él las estaba haciendo también de la manera correcta. Pero también le expresa a Moisés que él tenía que comer esa comida de una manera gozosa. Y en ese momento, su corazón, aunque él quisiera, no podía tener gozo. El Eterno es compasivo, misericordioso, y Él también entiende nuestras situaciones. Él nos ha dado instrucciones claras de cómo debemos llevar nuestras vidas, pero también entiende que somos humanos. Y con esto no estoy diciendo que podemos transgredir las instrucciones, no. Pero en cada etapa de nuestra vida, en cada circunstancia, en cada prueba, debemos hacer las cosas que el Eterno pide de nosotros con excelencia, con amor, con dedicación y obediencia, porque lo estamos haciendo para el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Rey y Señor. Shalom, shalom.